tenemos a Jesús, que está desde Valencia, si no mal recuerdo. Correcto. Eh, Él nos va a estar hablando de ransomware, de los 30 años del ransomware. Pues bueno, Jesús, te dejo darnos una pequeña introducción de tu Muy bien. carrera y muchas gracias por Muy estar bien. aquí. Gracias a ti por darme la oportunidad y de que queráis escucharme o aburriros, no lo sé, ya veremos cómo, cómo, termina, cómo termina el coloquio. Bueno, mi intención es que no os aburráis, ¿eh? Es que aprendáis un poquito imagino que muchos ya lo sabréis, ¿no? Pero más que nada es recordaros un poco el peligro del ransomware que está Y muchas de gracias por estar actualidad aquí. ahora mismo. Hay muchísimas empresas que están recibiendo este tipo de ataque. Y claro, el tema es concienciación, concienciación y concienciación. Mentalizarnos muy bien de qué es este tipo de ataque y cómo podemos evitar caer en él. Ten en cuenta que ahora mismo hay muchísimas empresas y muchísimos particulares que por despiste, sobre todo la mayoría, o sea, si siempre es por despiste o por engaños, mediante correo electrónico y demás, pues están cayendo en este tipo de chantaje, ¿no? Y esto es una lacra que tenemos que intentar acabar con ella. Esto ahora mismo, David, ¿me estás escuchando bien? Sí, te Veo que escucho hay bien. cosas. Sí, te escucho bien, te escucho bien. Vale, vale, perfecto. Es que a mí se me corta un poquito y no sé si me estáis oyendo bien o me estáis viendo bien o no. Sí, Cuando tú me digas, podemos empezar, si quieres, la proyección, que empezamos a explicar o... sí, yo creo que ya empezamos a explicar, ya empezamos con la charla. Perfecto. Sí. Pues nada, vamos a compartir pantalla y así empezamos a verlo, ¿eh? Vale, ¿estáis viendo la pantalla? ¿Gira correcta la imagen? Te vemos bien. A ver, nada más. Eso, perfecto. Te vemos bien. Ay, perfecto. Muy bien. Bueno, pues nada, 30 años de ransomware. ¿Por qué he decidido este título? Bueno, realmente, para ser exactos, al 100%, tendría que llamarse 31 años de ransomware. ¿De acuerdo? Porque el primer caso que se conoce de ransomware en el mundo de la informática fue concretamente a finales de 1989. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ese primer caso, pues de ahí en adelante es donde vamos a ver una evolución del progreso de este tipo de amenaza a lo largo de los años hasta llegar a lo que es hoy. ¿Eh? Vais a ver que lo que es se ha ido complicando mucho este tipo de técnica. ¿Eh? Pues nada, vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver? Aquí tenemos una pequeña introducción. Aquí en principio, pues nada, lo primero que vamos a ver es qué es un ransomware, qué es este tipo de malware y vamos a ver un poquito esta evolución que os comentaba año a año. En el siguiente punto, en el segundo punto, vamos a ver el RAS, que es lo que se conoce como Ransomware as a Service. O sea, es el tipo de monetización que están realizando los cibercriminales con el ransomware. Aquí veréis que hay una estructura completamente empresarial, casi, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es cómo están tratando este tema y cómo se están beneficiando de ello. Luego tenemos el siguiente punto, los vectores de entrada del ransomware. Y vamos a ver de qué manera puede llegar a nuestros equipos o a nuestras empresas este tipo de malware. Luego vamos a explicar un poquito soluciones anti-ransomware y vamos a ver la estructura y el código fuente de un ransomware. Esto sí que vamos a ver un poquito por encima porque hemos añadido ahora a última hora un bonus track donde hay un pequeño apartado referente al ransomware, pero muy enfocado a lo que es vuestra comunidad. No os voy a contar nada más, así os voy a mantener en vilo hasta un poquito hasta el final, para que veáis de qué se trata. Pues nada, vamos a empezar ya con el primer apartado. Ransomware, que es, bueno, esto lo tenemos clarísimo,
Un ransomware es como se llama comúnmente al secuestro de datos. El malware cifra la información de nuestro ordenador o de los ordenadores que podemos tener en la red o en la empresa, y luego el atacante que ha realizado el malware nos pide un rescate a cambio del descifrado de datos. Veréis que luego hay variantes en este aspecto, ¿eh? Como os he comentado al principio, el primer ataque ransomware que se conoce fue en 1989 por el doctor Joseph Pop. Ahora un poquito más adelante veremos quién es este señor y qué es lo que, quién es este señor y qué es lo que hizo, ¿eh? 2010 supuso un auge en este tipo de ataque y ya 2013 se consolidó como una nueva forma de negocio por los cibercriminales, dando pie a la creación de elaboradas plataformas de distribución, uso y alquiler del malware. O sea, aquí hay un sistema empresarial alucinante. O sea, es una barbaridad lo que mueve el ransomware, ¿eh? No solamente es te cifro los datos, te pido un rescate y ya está. Hay una maquinaria enorme detrás de esto, ¿eh? Aquí ya vamos a ver en detalle quién fue este primer señor, este señor Joseph Pop, doctor, que en 1989 fue el que infectó y distribuyó miles de disquetes. Se calcula que aproximadamente fueron unos 20.000, con un test sobre los métodos de infección del SIDA. Estos disquetes estaban destinados a la comunidad científica, y todas aquellas empresas farmacéuticas, médicas o investigadores que recibieron dicho disquete, resulta que tras varias ejecuciones del test, se activaba el malware cifrando toda la información de sus máquinas, y este señor, el estafador, pues pedía una cuota de casi $200 al afectado para poder realizar el desencriptado de la información. Bueno, gracias a Dios, este señor fue detenido por el FBI y los afectados consiguieron recuperar todos sus datos. Y así es como comienza esta historia. Este señor, que podéis ver ahora mismo en pantalla, en la foto, sujetando un disquete, es Eddie Williams. Es un experto en ciberseguridad, ya veterano, como podéis ver, es ya mayor este señor. Lleva muchísimos años trabajando en el ámbito de la ciberseguridad y fue la persona que desensambló el virus que el señor Pop publicó en los disquetes, y este señor pues hizo pública la forma de revertir el cifrado, liberando así la información de las víctimas. La fama que este señor consiguió fue tal a raíz de este incidente que él asegura que este incidente cambió su vida. O sea, esto marcó un antes y un después en su trayectoria profesional. De hecho, el disquete que estáis viendo, que sujeta en las manos, lo tiene enmarcado y expuesto en el salón de su casa. Fijaros hasta qué punto marcó a este señor este incidente, el poder haber logrado el desensamblado del virus y conseguir el descifrado de la información. Tener en cuenta que esto fue un hito en aquella época, porque había empresas que incluso llegaron a comentar que habían perdido investigaciones médicas referentes al SIDA o incluso al cáncer de más de 10 años de investigación. O sea, aquello fue un golpe tremendo y gracias a este señor se pudo recuperar todo. ¿Y qué pasó desde 1989 hasta 2010? Hasta la década de 2010. Pues bueno, han pasado muchísimas cosas, ha habido muchos ransomware, han salido muchas variantes, pero básicamente a lo largo de este tiempo, claro, los cibercriminales vieron que el secuestro virtual pues era un negocio seguro, un negocio rentable. Pero como todo, pues tiene una evolución y esto fue pues poquito a poco. Primero comenzaron pues con malwares que bloqueaban el acceso al ordenador, con una pantalla que impedía acceder a la máquina, es lo que se conoce como lock screen. Y simplemente, pues nada, cuando encendías el ordenador, si habías sido infectado por dicho malware, veías una pantallita que no te permitía continuar y simplemente te decía pues que habías sido hackeado y que tenías que realizar el pago correspondiente de distintas maneras. Este primer tipo de virus de secuestro de máquina, aquí realmente no sería secuestro de datos, sería secuestro de la máquina en sí, porque los datos no los cifraban todavía, ¿eh? No, aquí en este tipo de ataque
normalmente solamente bloqueaban el acceso a la máquina. Esto dio paso a un nuevo tipo de virus, este lo conoceréis seguramente todos, que simulaban ser obra de la policía, ¿de acuerdo? Aquí simplemente, pues la pillería, pues que es así de tremenda, ¿no? Lo que hacían era básicamente pues informar a la víctima en ese mismo pantallazo que bloqueaba el equipo de que habían incurrido en algún delito, ya sea pues de acceso a contenido ilegal, pornografía, etcétera, etcétera. Y le exigían el pago de una multa para poder liberar el acceso al ordenador, pero tampoco cifraban los datos. Este es el conocido como virus de la policía. Aquí en estas pantallas que podéis ver, bueno, aquí he realizado capturas de este tipo de virus más extendido tanto en España como en México. Imagino que estas capturas seguro que alguno de vosotros la habréis visto, si no en alguno de vuestros ordenadores, en los ordenadores de algún amigo o de algún conocido. Estas campañas, su auge fue entre 2010 y 2012. ¿Pero qué ocurría con este tipo de campaña? Que había usuarios que pagaban, pero había otros muchos que pasaban, porque este tipo de malware pues era muy fácil de eliminar con unos mínimos conocimientos de informática. Incluso como no cifraba la información, pues había gente que simplemente pues arrancaba discos como esclavo y demás, sacaban información, formateaban equipos, reinstalaban, volvían a cargar sus datos y a seguir funcionando. Entonces, claro, los cibercriminales con este tipo de ataque lo que quieren es ganar dinero, básicamente. Y pues nada, pues igual que una empresa para vender su software va sacando versiones con mejoras, pues los cibercriminales hacen exactamente lo mismo. A este tipo de malware que bloqueaba la pantalla, evolucionó al virus de la policía para darle más impresión al usuario y conseguir que pagara más gente. Pues ¿qué ocurrió? Que le dieron una vuelta más de tuerca, un paso más. Entonces, ¿qué hicieron los cibercriminales? Pues empezar a cifrar los datos, lo que se conoce como filecoder. Y esto fue de el feliz 2012. 2012 en adelante, con cifrado ha sido tremenda. A partir de ese año, de 2012, empezaron a salir un montón de variantes y multitud de ransomware distintos. Aquí en la pantalla pues podéis ver que estoy nombrando CryptoWall, WannaCry, CryptoLooker, TeslaCrypt, Breveton, Ragnarok, Snatch, Ryuk, Emotet, Petya, UXCrypter, NinjaLook, ACO. O sea, la lista de ransomware y variantes es interminable. Podríamos tirarnos horas nombrándolas. Ten en cuenta que en 2013, según informe de McAfee, había ya más de 250.000 tipos únicos de ransomware y se calcula que aparecen entre 50 y 100 nuevos cada mes. De hecho, las pantallas que estáis viendo aquí en pequeñito, estas era la típica captura de pantalla que mostraba o muestra, porque todavía está activo, el WannaCry. El de abajo es el que, bueno, que veis en el centro de la pantalla. Es una ventanita de bloc de notas de Windows, un simple TXT, que este es el mensaje que da el Ryuk cuando cifra toda la información de la máquina. Ahí nos muestra pues la cartera de Bitcoin donde hay que realizar el ingreso, etcétera, etcétera. Y un poquito la explicación para que sepamos qué nos ha ocurrido y qué tenemos que hacer. Y el de abajo del todo a la izquierda, el que muestra la calavera, este pertenece al NinjaLook, otro tipo de variante también de ransomware. Bueno, aquí os voy a comentar un poquito por encima, porque me ha parecido especialmente importante, porque a ver, hay cantidad de este tipo de virus que está ahora mismo de actualidad, sobre todo, por ejemplo, Emotet y Ryuk, pero especialmente quería nombrar al WannaCry, ya que fue el que supuso el que saltara, por decirlo de alguna manera, a los medios de comunicación todo este tema del ransomware. Ten en cuenta que el WannaCry, todavía activo, o WannaCryptor, como se llama realmente, aunque se conozca como WannaCry, realmente lo que es el malware cuando se instala como WannaCryptor. Pues apareció concretamente en mayo de 2017.
Fue publicado o revelado por Wikileaks unos días antes o semanas antes de que apareciera. Y a las poquitas semanas de haber comentado Wikileaks la existencia de este tipo de malware, fue cuando se produjo un ataque aprovechando una vulnerabilidad del sistema operativo Microsoft. Infectó de una manera súper rápida más de 75.000 ordenadores en todo el mundo. Esto afectó a Rusia, al Reino Unido, a Estados Unidos, a España. Luego se extendió por otros por bastantes más países. Pues llegó a China, Taiwán, Italia. Causó estragos a diestro y siniestro. A ver, los sistemas operativos a los que afectaba, siempre y cuando no estuvieran ya parcheados, eran Windows Vista, Windows 7, Windows 2010 y Server 2012 y 2016. O sea, básicamente todos aquellos basados en NT. En España concretamente pues afectó a grandes empresas bastante importantes como Telefónica, Gas Natural o Iberdrola. Por eso me ha parecido importante poner este punto aquí, porque esto fue, como os comento, el punto de partida. Vale, esto ya existía de antes, pero este incidente concretamente fue el que hizo que todos los medios de comunicación a nivel mundial centraran sus objetivos en el ransomware. De hecho, desde este momento en adelante, veréis que en noticieros y varios programas de televisión están nombrando ya el ransomware a todas horas. De hecho, esta información que podéis ver aquí la tenéis disponible en Wikipedia. Y nada, ya hemos llegado a 2019. En 2019, casi nada, hace 4 días, como aquel que dice, pues claro, ¿qué ocurre en 2019? Que ya había disponibles muchas herramientas desencriptadoras, antivirus preparados para detectar muchísimas variantes de este tipo de malware, hay aplicaciones ya con backup seguros a prueba de cifrado, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? Pues lo de siempre. Las empresas ya estaban empezando a tomarse en serio esta amenaza y empezar a tomar políticas duras en lo referente a backups y medidas de seguridad. Y los cibercriminales pues siguen queriendo ganar dinero. Entonces, igual que le dieron una vuelta de tuerca cuando vieron que se les acababa el negocio en versiones anteriores, pues hicieron exactamente lo mismo, agudizar el ingenio y darle otra vuelta de tuerca más. ¿Y qué es lo que ocurre a partir de 2019 con toda esta información que os acabo de comentar? Pues nada, pues eso, que los cibercriminales, al ver peligrar sus ingresos, pues están creando ya nuevos malwares. De hecho, mediados finales de 2019 ya se estaban dando varios casos, que además de cifrar la información, ¿de acuerdo? Porque claro, el cifrado de la información pues, era un problema grandísimo si no tenías copias de seguridad, etcétera, etcétera. Pero con todas estas medidas que se están implementando, ¿qué es lo que ocurre? Que hay gente que le da exactamente igual recibir un ataque de ransomware, porque como tienen unas medidas de protección y de backups, una política pues bastante bien implementada, el que sufre un ataque de ransomware, pues simplemente formatea, resetea, corta comunicaciones, reinstala, recupera backups y otra vez a seguir en marcha tras haber cerrado el hueco o la filtración por donde se haya podido producir la entrada del ransomware al sistema y todo a funcionar. Y aquí no ha pasado nada. Pero claro, si te roban la información, ¿qué es lo que ocurre? La víctima ahora va a ser extorsionada de doble manera. Por un lado, van a pedirle rescate por el descifrado de los datos, tendrán que pagarlo o no lo pagarán, dependiendo de si disponen o no de copias de seguridad con estos sistemas que acabamos de comentar, o también le van a pedir rescate por la no filtración y publicación de la información. Ten en cuenta que la información que tienen las empresas, pues hay muchas veces que esta información, si sale a la luz pública, pues puede conllevarle serios problemas de muchos tipos, sobre todo legales. En México, por ejemplo, lo que es la legislación, según he estado comentando antes, por lo visto, en tema de protección de datos, no hay una legislación tan severa como la española. Pero una empresa española, por ejemplo, que se vea comprometida o europea, porque lo que es la ley de protección de datos ya se ha ampliado a toda la comunidad europea, si tuviera una filtración de datos,
aparte de lo que le puedan pedir los cibercriminales por el rescate, lo que es la misma organización estatal que se ocupe de lo que es la protección de datos, va a sancionar a esta empresa. O sea, va a recibir multas de importes bastante elevados, precisamente por eso, por haber permitido una filtración de datos y de información. Entonces aquí las empresas se ven atadas de pies y manos. Y para esto ahora mismo, de momento, no hay una solución, a excepción de el sentido común a la hora de evitar la infección, ¿no? Como bien os explico ahí en el último párrafo de la diapositiva, con este giro de los acontecimientos, los antivirus, backups y demás de poco valen para librarse del pago, porque no pueden impedir de ninguna manera que los cibercriminales publiquen esa información. De hecho, incluso el pagar tampoco te lo asegura, porque luego te pueden seguir pidiendo dinero después, incluso después de haber pagado. ¿Y qué significa todo esto? Pues lo que os acabo de decir, que siempre vamos un paso por detrás de los cibercriminales. O sea, siempre que hacemos una acción y conseguimos una solución, los cibercriminales dan una vuelta de tuerca y suben un peldaño más. Y así sucesivamente. O sea, siempre vamos un peldaño por detrás. Entonces, claro, para evitar realmente problemas a la hora de... Ya no solamente con el caso de ransomware, sino con cualquier otro tipo de estafa, de phishing o cualquier otro tipo de virus o malware que nos puedan instalar, aunque no cifre información, que haga cualquier otro tipo de mala acción en los equipos. Ten en cuenta que la última barrera o la barrera más importante, por decirlo de alguna manera, es el usuario final, es el usuario que está enfrente del ordenador. Entonces, a final de cuentas, por mucha protección que tengamos con antivirus, con backups y demás, el arma más fuerte, por decirlo de alguna manera, va a ser la persona que está en el ordenador, la cual tiene que aplicar la lógica, trabajar siempre con sentido común, ir con 1000 ojos antes de abrir un email o clicar un enlace o a la hora de visitar una web o ejecutar lo que sea. Esto lo veremos luego un poquito más adelante en las diapositivas, lo veremos más en detalle. Pues nada, cambiamos de sección y tenemos ya el RAS, Ransomware as a Service. Imagino que muchos habréis oído del SaaS, ¿no? El software como servicio. Esto es algo parecido, pero en lugar de con el software, con el ransomware. ¿Y aquí hay negocio? Pues sí, por supuesto que hay negocio. Las organizaciones criminales, ten en cuenta que, o sea, cuando alguien habla de una organización criminal, y sobre todo en el aspecto este de la informática, ¿no? El ransomware, los virus y estas cositas, se imaginan pues a 4 tíos mal vestidos, con capucha, escondidos en, en algún garaje oscuro, nada más lejos de la realidad, o sea, es totalmente opuesto. Estas organizaciones criminales están estructuradas como empresas, incluso hay algunas que tienen oficinas que nada tienen que envidiar a Silicon Valley. O sea, fijaros hasta qué punto llega el nivel de facturación de este tipo de empresas. Empresas, por decirlo de alguna manera. Llamamos empresas, pero realmente son organizaciones de criminales. Ten en cuenta que este tipo de organizaciones tienen incluso departamentos perfectamente estructurados. Tienen un departamento técnico que se encarga de dar servicio. Cuidado, esto es bestial, O sea, tienen un servicio técnico que asiste a las víctimas tanto vía correo electrónico, incluso vía teléfono, para poder guiarlas y explicarles pasito a pasito lo que tienen que hacer para que no se pierdan y puedan realizar correctamente los pagos. Y ejecutar posteriormente las aplicaciones para desencriptar la información una vez ya han pagado. Tienen también departamento de programación. Tienen un departamento de distribución, donde se encargan de realizar reventa y alquiler de su propia plataforma. O sea, tienen una serie de servidores donde gestionan todo este tema, además de hacer ellos una explotación directa de los ataques de ransomware, también hacen una subexplotación. O sea, tienen, por ejemplo, incluso aplicaciones que la suministran a estas personas que alquilan sus servicios para que se hagan el ransomware a medida, con la información que ellos quieran, los datos que ellos quieran. O sea,
totalmente a medida. Entonces, claro, estas empresas, además de hacer estos ataques directos, además comisionan de estos revendedores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estos lo que hacen es pues aprovechar pagando una pequeña cuota, aprovechan los servidores del creador del ransomware y ejecutan ellos sus propias campañas de ransomware. O sea, van captando clientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Víctimas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el creador de la plataforma, a su vez, recibe tanto dinero de este distribuidor como del cliente final último, o sea, la víctima, que ha sido infectada por el ransomware. Porque lo que hacen es comisionar. Realmente, estos que están realquilando las plataformas, ellos no reciben el dinero. El dinero lo recibe el primero de la cadena y este luego le pasa un porcentaje al segundo, a cambio de las claves de desencriptación, que luego este se las revende a la víctima. O sea, hay un negocio ahí impresionante. Entonces, claro, esto de la última línea que podéis ver, tenemos explotación del ransomware como modelo de negocio. O sea, hay muchísima gente y muchísimas organizaciones viviendo de este tema. O sea, pero organizaciones, estamos hablando todo montado en plan una estructura empresarial completa. Nada de broma. ¿Y a quién van dirigidos los ataques? Bueno, pues básicamente las campañas de los cibercriminales pues van dirigidas a cualquiera, ¿no? Su objetivo es recaudar dinero de quien sea, les da igual que sea una persona con posibles o sin posibles, o si se va a arruinar o no por el ataque, o sea, esto les da completamente igual. La cuestión es recaudar dinero. Hay campañas automáticas sin un objetivo concreto, ¿no? Puede caer cualquiera, hay ataques masivos lanzados a diestro y siniestro y pues oye, como el que lanza una red al mar y si caza algún pez, pues bien, pues esto igual, hay muchas víctimas objetivo, pero hay un porcentaje muy bajo de éxito, porque a lo mejor la mayoría de esas víctimas pues pueden ser usuarios finales que poco les importan sus datos, formatean equipos y ya está, porque no sabes realmente quién va a caer. Bueno, hay otro tipo de campañas dirigidas a sectores potenciales, como puedan ser pues, la sanidad, los ayuntamientos, oficinas de fuerzas de seguridad y otra serie de organismos estatales. Aquí ya se focaliza más lo que es el ataque. Sigue siendo bastante amplio, ¿no? El número de víctimas potenciales y el porcentaje de éxito ya es elevado. ¿Por qué? Porque este tipo de organizaciones sí o sí no se pueden permitir perder la información. Entonces aquí ya la víctima generalmente suele pagar. Y luego hay otro tipo de campañas que son dirigidas a una empresa en concreto, donde se emplea pues toda la maquinaria contra un solo objetivo. Aquí el éxito está asegurado prácticamente al 100%. Luego tenemos otro tipo de ataque que no he comentado, que sería el insider, ¿no? O bueno, esto sería más bien un vector de entrada. Esto ya, si queréis, lo explicaré un poquito más adelante en los vectores de entrada del ransomware, que es donde lo he explicado. ¿Y qué tal nos va en México? Pues me he informado un poquito acerca de las cifras de ransomware de este último año, 2019, y no pinta nada bien. En México, más de la mitad de las empresas sufrió infección por ransomware este año pasado. De hecho, la fuente es de Set Security, en el report que hacen anualmente, en el último, ¿no? El de 2019, ya que no ha finalizado todavía 2020, y eso es un porcentaje enorme, o sea, el 56%, más de la mitad de las empresas. Estamos hablando que una de cada dos ha sufrido un ataque y ha perdido la información. Bueno, ha perdido, no, se la han cifrado. Otra cosa es luego si ha pagado o no ha pagado. Y también tenemos, por otro lado, la petrolera pública Pemex, que fue víctima de un ataque de ransomware hace poquito, en noviembre de 2019. Sí, según he visto, tenía entendido que este ataque fue bastante grave, que casi mandó a la empresa prácticamente a los años 90, ¿no? Donde tuvieron que iniciar todas las comunicaciones vía fax, todas las comunicaciones vía teléfono convencional, la facturación la realizaban a mano, o sea, un desastre total. Luego también he leído por ahí, no sé hasta qué punto puede ser cierto o no,
que realmente el cifrado de datos de Pemex pues fue una cortina de humo para realizar otra serie de acciones por detrás. O sea, lo que fue el ataque ransomware, digamos que fue una maniobra de despiste para hacer otra serie de cosas en la empresa. Pero ahí no he investigado más acerca del asunto, entonces nos podría comentar más acerca de ello. Y tenemos ya aquí en este punto vectores de entrada del ransomware. ¿Por dónde nos entra el ransomware? Pues vamos a verlo. Vamos a ver. ¿Me estáis escuchando? ¿Me oís todos? Es que estoy recibiendo Sí. mensajes que me están comentando que no hay sonido, que han perdido el sonido algunos usuarios. A ver, yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien, Jesús? Sí, sí, perfectamente, David, te digo perfectamente. Lo comentaba por los usuarios porque hay algunos que me están comentando que han perdido sonido. A ver, Entonces, antes de continuar, quiero asegurarme que estén todos. A ver si alguien por el chat puede comentar si nos escucha bien o no. sí, déjame ver aquí, preguntar en el chat. Y no pinta nada bien. En México, más de las empresas sufrió infección por ransomware este año. A ver. Nos podría comentar más acerca de ello. Y tenemos ya aquí en este punto vectores de entrada del ransomware. ¿Por dónde nos entra el ransomware? No sé, creo Pues que vamos es a un verlo. poco de... Creo que yo estoy viendo el canal de YouTube y está como un poco intermitente la conexión. No sé si eso sea el Uh -huh. problema. Bueno, pues si quieres, Pero se está grabando, de todas continúo. maneras. Sí, se está grabando Vale, y... bien, bien, Ujú. perfecto, perfecto. Pues entonces no interrumpo más. Pues nada, continúo, ¿eh? ¿Vale? Sí, Pues nada, gracias, David. Continúo. Pues nada, vamos a seguir por donde nos hemos quedado, en los vectores de entrada del ransomware. ¿Por dónde nos entran? Pues esto lo tenemos todos clarísimo. Nos puede entrar mediante el correo electrónico, es el vector de entrada más habitual, con emails que pueden llevar enlaces a páginas con código malicioso. Nos puede entrar también a través de correos electrónicos con archivos adjuntos, y esto ya puede ser en formatos muy variados. Pueden entrarnos malware en archivos de Word, en Excel, en PDFs, ¿no? A través de macros o aprovechando vulnerabilidades de las propias aplicaciones que para visualizar o tratar ese tipo de archivos, o incluso comprimidos, archivos comprimidos con ejecutables camuflados en su interior, ya sean pues estilo pues .exe, .py, .bat, etcétera, etcétera. Hay distintos puntos CMD, SRC, hay muchísimos formatos de ejecución para Windows. También podemos pues ser infectados a la hora de visitar páginas web en la que hay scripts, ¿no? Que aprovechan vulnerabilidades de los navegadores. No tiene por qué ser necesariamente una web creada específicamente para distribuir el malware, que las hay muchísimas, sobre todo en páginas de pues, visualización de películas pirata, aplicaciones y programas con sus cracks y todas estas cositas. También hay páginas legítimas que son pirateadas, pues por ejemplo, pues cualquier tipo de periódico nacional o una página porno o páginas de este estilo que reciben muchísimos visitantes y que hacen los cibercriminales. Consiguen alterar lo que es el código de estas páginas para que todos sus visitantes, además de visualizar o ver el contenido que esperaban, pues estas páginas ejecutan scripts ocultos que descargan e instalan el malware en sus máquinas. También nos puede entrar a través de vulnerabilidades que pueden tener los propios sistemas operativos o, como hemos comentado, que es cómo se distribuyó tan rápidamente el WannaCry, o a través de servicios como pueden ser pues, el escritorio remoto, ¿no? Terminal server de Microsoft a través del RDP o incluso torrent.
También puede venir camuflados en software pirata que descarguemos. La típica aplicación pirata pues va a funcionar, pues tenemos esta aplicación sin pagar, pero resulta que en internet nada es gratis. O sea, si te has descargado una aplicación de pago y la estás utilizando gratuitamente, porque la has descargado de algún sitio de software ilegal, normalmente la persona que ha diseñado o ha desarrollado el crack de esa aplicación, su intención no es que trabajéis gratuitamente con ese programa. Imaginaros, por ejemplo, habéis descargado el Photoshop CS6 de manera gratuita. Estáis trabajando con Photoshop que vale X, un dineral, y lo tenéis gratis. Y gracias a X, ¿no? Pues este señor X, su intención no es que trabajéis gratis con el Photoshop. Su intención es que ese Photoshop gratis sea un señuelo. ¿Para qué? Para que piquéis, lo descarguéis y lo utilicéis, porque os interesa tener esa aplicación que vale ese dineral. Entonces, en la misma apertura o ejecución de la propia aplicación pirateada, y digo siempre porque esto prácticamente en el 100% de los casos, se va a ejecutar código adicional pues que va a modificar registro de Windows, va a abrir puertas traseras, va a instalar otra serie de cosas. No solamente ya estamos hablando de ransomware, sino de cualquier otro tipo de malware o de virus. De hecho, el más habitual es para crear botnets, crear redes zombie de ordenadores para poder luego hacer pues ataques de dos, de producir, es otro vector de entrada. Aquí normalmente la persona que ejecuta el ataque, su intención no es la de lucrarse ni la de recibir dinero, porque normalmente ni siquiera suele ser el que controla la plataforma del malware, sino que suele ser un trabajador descontento con la empresa y lo único que quiere es fastidiarla de alguna manera. ¿Cómo lo hace? Pues en el momento que le entra un correo electrónico con malware, pues directamente en lugar de borrarlo, que sería lo más normal, lo que hace es ejecutarlo. A propósito, precisamente para que la empresa pues se vea comprometida, ¿no? Suele ser. ¿Y qué es lo que nos revela lo que acabamos de ver? Pues lo que os comentaba al principio, que más del 90% de las veces el problema se encuentra entre la silla y el teclado, o sea, nosotros, la persona que va a utilizar que está utilizando el ordenador. Tened en cuenta que la mayoría si os fijáis, la mayoría de campañas que se efectúan incluso ya sean de phishing, de ransomware o de cualquier otro tipo, casi siempre apelan a la intervención o necesitan la intervención del usuario. ¿Por qué? Porque es la mejor manera. Podemos efectuar un ataque totalmente automatizado, ¿no? En plan Mr. Robot, como en la serie, pero eso en la vida real pues es bastante complejo y complicado que suceda. Casi siempre se va a necesitar la intervención por parte de alguien que esté dentro o que reciba dicho malware que lo ejecute, que es donde entra aquí ya la ingeniería social. O sea, las distintas maneras que hay de engañar al usuario para convencerlo de abrir o ejecutar ese malware junto al correo, en la web o donde sea. Soluciones anti-ransomware. Bueno, aquí no voy a extenderme mucho, ya que no hago publicidad de ninguna marca en concreto. O sea, esta charla es simplemente concienciaros y que veáis realmente el problema que existe con el tema del ransomware. O sea, no os voy a vender nada. Mi intención no es venderos nada, ¿eh? Lo primero que yo os recomendaría en caso de que os sufrierais un ataque de ransomware o incluso si no lo habéis recibido, informaros sobre qué medidas podéis tomar para evitarlo, qué hacer en caso de que ya os haya ocurrido y demás, es el proyecto No More Ransom. ¿De acuerdo? Esta página web, nomoreransom.org, pues es una página web sin ánimo de lucro, creada por, está compuesto, inicialmente lo crearon 4 socios principales, pero ahora mismo intervienen pues más de 40 cuerpos de las fuerzas de seguridad de más de 40 países. Hay más de 100 organizaciones, tanto del sector público como privado, trabajando en ella. Y en esta página, ¿qué es lo que podemos encontrar? Aparte de información de todas las novedades que puedan aparecer en el mundo acerca del
del ransomware o nuevos ransomware, resulta que tenemos pues una serie de consejos de prevención, como os he comentado. Hay cientos de herramientas de descifrado de todos los malwares que ya se han conseguido desensamblar y se han publicado las herramientas para poder desencriptar la información. O sea que si habéis tenido un ataque ransomware, es muy probable o que tengáis la suerte de acceder a esta página y que ya exista, por decirlo de alguna manera, la vacuna, ¿no? Que podáis recuperar vuestra información. También dispone de un listado con los accesos directos por países de todo el mundo, de dónde tenéis o dónde podéis realizar la denuncia correspondiente en caso de que hayáis sido víctimas de ransomware, ¿no? Para que estén al tanto, puedan analizar y ver de dónde habéis recibido dicho ataque y lo puedan neutralizar para evitar que le siga ocurriendo a más gente, ¿no? También un listado de preguntas frecuentes. Hay un apartado que me gusta bastante, sobre todo para la gente que no tiene conocimientos de, porque claro, lo que es ahora os enseñaré la página web, porque lo que es en el listado de herramientas de descifrado, claro, todas las herramientas están nombradas por el tipo de malware. Entonces hay gente que, claro, pues no conoce este tema, no se dedica a la ciberseguridad y evidentemente no va a saber qué malware es el que tiene instalado. Él solo sabe que le han cifrado los datos y le han pedido una serie de información, ¿no? Entonces, a ver, un segundito, porque voy a a pausar un momentito esto, vamos a acceder a la web y os lo muestro. Mirad, aquí en herramientas de descifrado, como os he comentado, sí que tiene un buscador, pero luego tenemos un listado enorme con todas las herramientas de los distintos tipos de ransomware de los cuales ya existe, ¿no? La herramienta de descifrado. Incluso para uno mismo, para un mismo ransomware, tenéis distintas herramientas dependiendo de cuántas empresas de soluciones antivirus hayan creado la solución desencriptadora. Esta, por ejemplo, que acabamos de abrir así al azar, resulta pues que puedes descargar una creada por Kaspersky o para este mismo ransomware tenemos otra realizada por Trend Micro. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si no sabemos qué tipo de ransomware es el que nos ha infectado, pues nos podemos volver locos aquí buscando en este listado enorme, ¿no? Pues para esto está CryptoSerif, que es lo que os estaba comentando, que esta opción me gusta bastante de esta página. ¿Qué es lo que hace CryptoSerif? Pues nos permite subir un par de archivos que nos hayan encriptado y luego tenemos aquí, podemos también subir el archivo TXT o HTML, porque siempre que se produce un cifrado de ransomware, en algún apartado salga un texto donde se exige el rescate y una serie de información. Puede ser un archivo TXT, un HTML o emergente en pantalla. Entonces, se puede introducir aquí, en este recuadrito, dicha información con un copia y pega, o en este botoncito que pone sube, justo encima del analizar, podemos subir el archivo TXT o HTML que nos ha generado el ransomware. Una vez subida esta información, un par de archivos cifrados y el texto, cuando le damos al botoncito analizar, esto pues es una base de datos donde ya tienen cotejada toda esta información, analizan los ficheros y el texto que hemos subido y nos indica el tipo de malware con el que hemos sido infectados, redirigiéndonos directamente a la herramienta de descifrado correspondiente para que podamos descargarla y recuperar nuestra información. En el caso de que exista, ten en cuenta que hay muchos casos todavía también en el que no existe todavía desencriptador ninguno. Aquí en el Quienes Somos, como os he comentado, podéis ver quién inició el proyecto. Fue lanzado en 2016 por 4 socios fundadores, que podéis ver aquí al principio de la página. Europol, Politie, ¿no? La policía italiana, Kaspersky y McAfee. Luego a esto se añadieron pues Amazon y Barracuda, que son los que proveen los servicios de alojamiento y demás. Y luego aquí tenéis pues un listado de entidades asociadas que proveen de las aplicaciones de descifrado. Y luego tenéis una serie pues agencias de la Unión Europea, cuerpos y fuerzas de seguridad prácticamente de todo el mundo, ¿no? Veis que aquí hay un montón de países, ¿no? Y luego pues un listado con todas las
las empresas que también colaboran en este proyecto. Veréis que de hecho la mayoría son todo empresas de ciberseguridad o de creación de herramientas de backup o de antivirus. Vamos a volver de nuevo. Y vamos a pasar ya a la siguiente diapositiva. Bueno, como ya os estaba comentando, son las soluciones profesionales que hay, pues hay antivirus, hay firewalls, hay backups, de un montón de fabricantes. Yo no os voy a recomendar ni a vender ninguna en concreto, ya que no me ha pagado ninguno, pues entonces no voy a recomendar a ninguno. Esto podéis buscar información en internet y veréis que hay cientos de marcas, ¿no? De hecho, aquí en la ventana podéis ver un listado con todos ellos. Bueno, realmente hay muchos más, ¿no? Aquí he puesto unos poquitos por poner algo. Aquí realmente pues tendríais que ver qué os interesa, qué se adapta más a vuestras necesidades o a los precios que podáis manejar. Los hay gratuitos, los hay profesionales que bastante caros, los hay más baratitos. O sea, aquí es ya ceñirse a vuestras necesidades y a vuestro bolsillo. Y luego tenemos la solución anti-ransomware más importante de todas, que es el usuario, como venimos a lo largo de toda la conversación insistiendo, ¿no? La prevención y la formación. Hay que usar la cabeza, tenemos que pensar antes de actuar, tenemos que desconfiar siempre en primera instancia y apelar siempre a la lógica, ¿vale? Prevención y formación. La formación, a ver, una empresa, por ejemplo, quizás puede que no se piense en, pues oye, hay que comprar antivirus, nos contratamos contratamos a una empresa de ciberseguridad que nos monte todo el sistema de seguridad, o compramos X antivirus, un firewall. En esas cosas, quizás a lo mejor no se piensan en, pues lo necesito, lo compro, ¿no? Pero ¿qué ocurre con la formación al trabajador? Nadie piensa en los trabajadores, porque a ver, lo que nos dedicamos a la informática y estamos en el sector de la informática, pues todas estas cositas las tenemos más o menos claras, ¿no? Pueden llegar a engañar o no la pueden colar en algún momento, pero es más complicado, es más difícil. Pero ¿qué ocurre con todos los usuarios que trabajan con ordenadores y no se dedican a realmente, o sea, no son profesionales de la informática? Pues esa gente va a caer normalmente, que de hecho la mayoría de infecciones por ransomware se han producido de esta manera, por parte de funcionarios o por parte de administrativos. Imaginaros el personal administrativo de la oficina, que está todo el día pues recibiendo facturas y enviando facturas, recibe una más, ¿no? Con el texto, te adjunto la factura que me solicitaste la semana pasada, en un remitente similar o parecido o que le pueda sonar, o incluso aunque no lo conozca. Como es un trabajo habitual y está en automático, pues es una más. Y cojo y la abro para ver de qué empresa es o de quién es esa factura. Y ya la hemos liado. O sea, en el momento que abra esa factura, ya se ha ejecutado el malware, el caballo de Troya está haciendo por detrás X cosas, etcétera, etcétera. O sea, esto es súper, súper, súper importante que esa persona, ese tipo de usuario que trabaja con ordenadores en la empresa, pero no está dentro del departamento de informática, tiene que tener un mínimo de formación en este aspecto. O sea, las empresas tienen que concienciarse también que además del gasto en ciberseguridad, tienen que tener un gasto de formativo o de formación de cara a los usuarios para protegerse de este tipo de ataques, ¿no? Que habrá mucha gente, muchas empresas que dirán, esto es una tontería, ¿no? Pues todas las empresas dicen eso hasta que sufren un cifrado de datos. Como bien podéis recordar, el año pasado más de la mitad de las empresas mexicanas sufrieron una infección por ransomware. O sea, con lo cual no estamos hablando de ninguna broma. ¿Por qué ha ocurrido eso precisamente? Porque esos usuarios no han tenido la prevención ni la formación necesaria para poder identificar el punto de entrada de ese ransomware. Generalmente, como siempre me estamos comentando, es el correo electrónico. Y venimos al apartado de estructura y código de un ransomware. Bueno, aquí tenéis un pequeño bloque de código, ya que imagino que la mayoría de vosotros, al ser de la comunidad de PHP, sois programadores, pues os gustará ver código, ¿no?
Aquí básicamente lo que os estoy mostrando simplemente es una pequeña muestra de un ransomware, el cual pues se ha decompilado, se ha desencriptado y os estoy mostrando dentro de las cientos de miles de líneas que hay dentro del propio ejecutable, una vez decompilado y desencriptado, un pequeño bloque que va a ser nuestro punto de partida para encontrar la vacuna, ¿de acuerdo? Que es la función de encriptación. Fijaros que en este bloque aquí de la derecha, en esa función de encriptación, pues básicamente, pues nada, veréis que la función simplemente recibe un parámetro con la ruta de la carpeta en la que esté, en este caso. Luego hay una asignación de un valor que es keyencrypt, que es la clave de encriptación, que vemos que lo que se almacena realmente es un valor que viene de otra función, la cual tendríamos que buscar, ¿no? Que es el generate key, que es básicamente pues será lo que crea la clave de encriptación que se va a utilizar luego más adelante. Y luego fijaros, por ejemplo, pues nada, que simplemente pues se crea un array con el listado de archivos dentro de la ruta, con una serie de parámetros, con cualquier tipo de nombre y de extensión. Fijaros ahí en el asterisco punto asterisco que hay en rojo. Luego se inicia un bucle en el cual, pues nada, se está iterando con tantas veces como sea necesario hasta completar con el número de archivos que hay en la carpeta. Fijaros que $A archivos y entre paréntesis tenemos un 0. Bueno, a ver, no os lo he comentado. Este tipo concretamente este código que estamos viendo, está realizado en AutoIt. ¿De acuerdo? Que es es un lenguaje basado en BASIC, que es para generar aplicaciones y scripts para el sistema operativo Windows. ¿Vale? Pero bueno, como sois programadores, aunque programéis en PHP, imagino que conoceréis otros lenguajes, o incluso aunque no los conozcáis, si trabajáis solamente con PHP, es muy sencillito de seguir y de identificar el código. Lo que es un array en AutoIT, concretamente, lo que es el primer bloque, o sea, el primer dato del array, ¿no? $A archivos 0, ese 0, ahí lo que se almacena es el número de valores que hay dentro del array. Por ejemplo, si ahora la función anterior, ¿no? File list to array rec, con la ruta detecta que hay 250 archivos, ¿no? Pues va a crear un array con una lista de todos esos archivos. Y en la primera posición, en la 0, simplemente va a almacenar un número, 250, o sea, el número de posiciones que existen dentro de ese array. Fijaros que una vez comienza a iterar, hay un if en el cual hay un WinAPI path this exe. Esta función, ¿qué es lo que hace? Comprueba y verifica que el archivo no sea un archivo ejecutable, ya sea un .exe, un .src, .dll, o sea, va a encriptar absolutamente cualquier tipo de archivo de los archivos ejecutables. Si habéis sufrido alguna vez alguno o habéis visto algún archivo infectado por cualquier tipo de ransomware, podréis ver que los ficheros ejecutables por algún motivo no se encriptan. Esto tiene un sentido bastante normal y es para evitar que se autoencripte a sí mismo y también es para evitar que se encripten todos aquellos archivos necesarios para que el sistema operativo siga funcionando. Si no, el equipo caería, moriría y no tendríamos manera de poder ver qué nos ha ocurrido y poder pagar al cibercriminal. A él le interesa que se cifre la información, pero que no se estropee el ordenador ni el sistema operativo. Entonces, con esa línea evita precisamente eso. El resto de archivos que hace, los encripta. Ahí tenéis una función encrypt file, ¿no? Donde recibe ya, pues, línea a línea todos los archivos. Si os fijáis, está enlazando .encrypt, que es la extensión con la cual a todos los archivos los va a renombrar, les va a poner esa extensión al final. Y luego, concretamente aquí, veis, tenemos ya el key encrypt, que es la clave de encriptación, que tendríamos que buscar luego en el código para ver realmente cómo genera esa clave para poder crear el archivo de desencriptado. Y luego vemos el tipo de cifrado que está usando. En este caso concreto, está usando un cifrado AES de 256 bits. También, si os dais cuenta, posteriormente hace un sleep 10 de 10 milisegundos
para evitar saturar al 100% lo que es la memoria del ordenador, ¿no? Que no esté la CPU ahí a tope, con lo cual enseguida saltarían las alarmas y diríamos, a ver qué ocurre. Esto es para que mientras está cifrando, el equipo pues siga trabajando más o menos con normalidad. Luego hace un file delete, o sea, lo que hace es eliminar. Una vez ha creado el archivo cifrado, lo que hace es borrar el original. Y luego, bueno, pues hace otro sleep, creando cuando ha finalizado, de buclear en la carpeta y ha encriptado ya todos los archivos. Lo que crea es un archivo TXT. Ahí tenéis la función create archivo rescate TXT y luego ejecuta una función nextdir, ¿vale? O sea, entonces, básicamente, pues creamos ya, después de haber cifrado todo, creamos el archivo TXT con la información del rescate y pasamos al siguiente directorio. Y así consecutivamente. Entonces, esta función sería, por decirlo de alguna manera, el punto de partida para poder analizar y conseguir la vacuna correspondiente o el fichero desencriptado. En este caso concreto es muy sencillo revertir el ejecutable al código fuente. Ten en cuenta que en la mayoría de casos suele venir con ciertas protecciones o tipos de ofuscado o incluso compilaciones, por ejemplo, en lenguajes en los cuales no se puede revertir al código original. Entonces es bastante más complicado. En algunos casos es imposible y en otros es muy complicado, ya que se tiene que trabajar directamente en ensamblador, ¿eh? Entonces aquí ya el nivel de profesionalidad de la empresa que consigue el fichero desencriptado ya es bastante elevado. Y eso es todo. Pues nada, cuídense mucho. Y bueno, a ver, un momento. En el índice teníamos un bonus track, el cual no hemos hecho. Así que vamos a verlo antes de terminar, antes de finalizar. ¿Y qué pasa con PHP? Bueno, esto es una comunidad de PHP y no hemos hablado de PHP en ningún momento. Pues entonces he creído o he pensado conveniente pues que hablemos un poquito, ¿no? de PHP, ya que es lo vuestro, ¿no? ¿Qué pasa con PHP y el ransomware? Bueno, pues haciendo una pequeña búsqueda en GitHub sobre los términos PHP y ransomware, como podéis ver ahí en la dirección que os he dejado en amarillo, resulta que así a bote pronto aparecen más de 20 proyectos solamente con esa combinación de palabras, que seguramente habrá más, de proyectos de creación de plataformas de ransomware precisamente programadas con PHP. De hecho, a la derecha veis ahí en pequeñito una pequeña captura con un ejemplo de lo que mostraría un servidor web cifrado mediante un ransomware hecho y programado con PHP, el cual cifraría toda la información del servidor y a cualquier persona que accediera a la página web alojada en ese servidor ya cifrado, pues simplemente pues vería una ventanita donde con los datos, ¿no? de introducción de lo que es la introducción del código de desbloqueo, en el caso de que haya pagado, y las instrucciones para realizar el pago con la cuenta de Bitcoin y demás. Vamos a pausar un momentito, vamos a salir un segundito de aquí. Vamos a volver de nuevo al navegador. Y, por ejemplo, aquí podéis ver, como os estaba comentando, en GitHub ese listado, ¿no? Con una búsqueda rápida de a ver, un segundito, que no tengo el ordenador conectado a la corriente y se me está acabando la batería, Perdonadme un segundito. Ahora, vale, disculpad, Pues nada, aquí, por ejemplo, como os estaba comentando, tenemos el listado
con esta búsqueda rápida, simplemente como PHP Ransomware, y fijaros en la cantidad de proyectos que hay. O sea, que el ransomware, por lo visto, hay gente que le gusta PHP y le mola también hacer este tipo de malware, ¿eh? Vamos a entrar a uno cualquiera, este mismo, el primero, que es el que os he puesto en la captura. Aquí tenéis un poquito la explicación, ¿no? Cómo se ejecuta, cómo funciona. Las imágenes que estáis viendo, pues sería lo que vería el usuario al acceder a la página web. Y aquí abajo tenéis una muestra de lo que ocurriría directamente en la carpeta htdocs del servidor. Si os fijáis, está absolutamente todo encriptado, menos el htaccess y el fichero principal al cual redireccionará, que luego lo que es el ransomware cambia esta información. Con lo cual, el rescate se lo estaría pidiendo a la empresa que controle ese servidor web, ¿no? Porque les ha cifrado la información. También los hay que cifran incluso las bases de datos, MySQL. De hecho, si accedemos aquí al SRC, al código fuente, veréis que tenéis el fuente PHP de todos los procesos de encriptación utilizados. Y también tenéis el archivo con el fuente para realizar la desencriptación. Esto ya os lo he puesto aquí a modo de pues no sé, como curiosidad, por si queréis echarle un vistacito al código fuente o si queréis pues trabajar un poquito con él. Y pues si pasamos ya a las diapositivas de nuevo, esto ya estaría. Así que ahora sí, espero que estéis despiertos, que no os hayáis dormido. Y nada, pues un abrazo y hasta la próxima. Espero que seáis buenos, ¿eh? Muchas gracias, Jesús. Tenemos dos preguntas aquí. Una creo que ya la contestaste porque dice, ¿qué antivirus nos recomiendas para bloquear estas entradas de ransomware? Creo que A ver, es que antivirus realmente es que muchos. Os podría recomendar desde el mismo que viene con Windows 10, el propio de Microsoft, ¿no? Exedno 32, Avast, es que hay muchísimos. Es que realmente tened en cuenta que lo que son las soluciones antivirus ahora mismo, básicamente todas están bastante bien. O sea, no hay pocas que podamos decir, pues esta no vale. ¿No? Todas pelean por intentar mejorar sus sistemas. Y recomendaros una en concreto, realmente no sabría decir. Ten en cuenta que la mayoría son todos soluciones para sistemas operativos Windows. Yo trabajo generalmente siempre con Linux y la que yo suelo instalar, con esto no quiero decir que sea la que tengáis que utilizar ni nada por el estilo. Yo personalmente, tanto en sistemas Linux como en sistemas Windows, la que suelo siempre utilizar las soluciones de SET, ¿no? ok. Exedno 32. De hecho, tenéis, aquel que lo quiera probar, tenéis disponibles demos de, no sé si son 30 días o 90 días, 3 meses, no recuerdo exactamente, pero tienen demos de bastante tiempo que podéis descargar y podéis instalar en vuestros sistemas, ya sean Windows o Linux, y lo podéis probar y ver si os convence o no, por si deseáis comprar licencia o no comprarla. Ya te digo yo que en ese aspecto no voy a inculcarle ni le voy a decir a nadie exactamente, oye, ponte esto, porque como os he comentado, mi intención no es vender, o sea, yo no trabajo para ninguna empresa de seguridad informática ni nada por el estilo y tampoco recibo por parte de ninguna compañía dinero por decir, oye, recomienda nuestra solución. Yo os voy a aconsejar lo que más crea conveniente, por eso digo que ahí tenéis libertad total. Lo único que sí, que si me preguntas, pues tú cuál sueles utilizar, yo suelo utilizar ese. Y una última, otra pregunta es, ¿cada cuánto formateas tu computadora? ¿Cómo saber que estás infectado? Y usas virtualizaciones. Esta Lo que par- más crea conveniente, por eso digo que ¿Me puedes repetir la pregunta? Perdona, David, es que se me ha sí, entrecortado y no la he entendido. sí, no te preocupes. Es cada cuánto formatear tu computadora, cada cuánto formateas tu computadora, cómo sabes que estás infectado
y si usas virtualizaciones. La última parte no sé, no. A ver si Mariano nos puede dar más feedback de la última pregunta. Pues la primera, cada cuánto formateo la máquina. Normalmente las máquinas que suelo utilizar con Windows las suelo formatear cada bastante poco tiempo. O sea, la formateo muy asiduamente, ¿no? Esto puede ser, pues a lo mejor cada mes, básicamente. A ver, más que formatear, realmente, porque lo que nosotros hacemos es generamos, por ejemplo, esto en la empresa, vamos generando una serie de imágenes acumulativas. En el momento que creemos que el equipo, por algún motivo, va mal o da problemas o puede estar infectado por lo que sea, ¿no? Nos vamos a aquella imagen de copia de seguridad. Estamos hablando de sistema completo, ¿eh? Nos vamos al backup correspondiente a la fecha en la que creíamos que todavía el sistema estaba funcionando perfectamente y automáticamente lo que hacemos es restaurar esa imagen. O sea, formateamos el equipo y restauramos la ISO completa de cómo estaba el sistema en ese momento. Y en lo que me estabas comentando, a ver, esta era la primera pregunta. Sí, la otra es Eh, cómo saber que estás infectado. Supongo que es con los archivos, ¿no? Si ya ves que no. a ver, con un ransomware está claro. A ver, ¿cómo saber que estás infectado por un ransomware? En cuanto abras cualquier carpeta vas a ver que estás hecho todo un Cristo. No es nada de lo que tú tenías. Eh, si estás infectado por algún otro tipo de virus o de malware, ahí ya es más complicado. Tendrías que fijarte si observas comportamientos extraños en la máquina, ciertas ralentizaciones, procesamiento de disco o de procesador cuando no estás haciendo nada, tráfico elevado o inusual en la red. Ahí ya en ese momento ya tienes que sospechar. Y la última, si Sí, uso virtualización, sí. sí, siempre. Sí, ahí todo el mundo usamos virtualización, ¿no? Entonces, no sé hacia dónde iba dirigida la pregunta, hacia solo usar una máquina virtual y trabajar sobre la máquina virtual y no desde el host. No sé por dónde iba la pregunta, ¿no? Pero A ver, yo por ejemplo, yo como sistema base utilizo Linux. A ver, la mayoría de mis desarrollos y de programación va dirigida en torno a Windows. Entonces, claro, necesito un sistema operativo Windows para trabajar. En Windows, pues tengo también la problemática de que al ser el sistema operativo más extendido, es para que existen más virus. Porque el falso mito de es que Windows es malo porque hay un montón de virus para Windows, Mac y Linux son lo mejor porque no hay virus, no es porque Linux y Mac sean mejores o más seguros, realmente es porque están menos extendidos. De hecho, fijaros que Android es un sistema operativo basado en núcleo Linux y resulta que es en el que más malware existe. Con lo cual, el que sea Windows o Linux o Mac realmente no diferencia el que puedas o no puedas tener virus. Esa diferencia te la va a imponer realmente la cantidad de personas que utilicen dicho sistema operativo. Entonces, claro, a nivel de escritorio, la mayoría de equipos utilizan Windows. Pues los creadores de malware, ¿para qué van a desarrollar su aplicación? ¿Para captar a 10 millones de usuarios o a 100.000? A 100 millones de usuarios, con lo cual van a hacer su virus para Windows. Y en plataforma móvil, ¿para quién la van a hacer? Para Android, porque también es el que mayor número de dispositivos existe con este sistema operativo. claro. Pues muchísimas gracias, son todas las preguntas que tenemos. Perfecto, muy bien. Eh, Muchísimas gracias, Jesús, por la charla. Gracias por quedarte hasta noche. Y es que ya son ya las 10 de la noche, las 11 de la noche, ¿no? No, aquí son ahora mismo las 11:30 ya. 11:30. Así que nada, un minuto, un vasito de leche y ya acaba. A dormir. Muchas gracias y estamos en contacto. Muy bien, gracias a vosotros. Un Un abrazo. abrazo. Hasta luego.